Bienvenidos al programa número 60 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Y bueno, hoy un día especialísimo. Pasó el Día del Amigo, Es verdad. la semana pasada, y hoy vamos a entrevistar a una persona que quiero mucho, que es como un hermano, que es el arquitecto Roberto Green, que hemos trabajado durante muchos años, y bueno, vamos a conocer parte de su recorrido, que es muy, muy importante, y bueno, espero que la gente lo conozca. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Roberto Green. Es arquitecto, graduado en la Universidad de Buenos Aires, especialista en preservación del patrimonio arquitectónico. Fue coordinador adjunto de Política Cultural del Banco de la Provincia de Buenos Aires, coordinador de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico del Banco de la Provincia de Buenos Aires, asesor consulto de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, miembro de la Coordinación General del Programa Bicentenario y Obra Pública Patrimonial de la provincia, supervisor a cargo de las obras de restauración de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, miembro de la Comisión de Seguimiento y Control de las obras de recuperación y puesta en valor del Gran Hotel Provincial, en Mar del Plata, asesor del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, vocal suplente del Centro Internacional de Conservación del Patrimonio, CICOP, vicepresidente regional de la región metropolitana pampeana, del Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, director del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de Luján, Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, jefe de actividades culturales del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde 1997 al 2002, coordinador de la Cátedra Dr. Arturo Jaureche del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 1997 al 2002, profesional del Centro de Estudios para la Preservación del Acervo Cultural, CEPAC, dependiente del Archivo y Museos Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1989 y 1997. Colaborador técnico de la Dirección del Archivo y Museos Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con radicación en Carmes de Patagones, desde 1986 a 1988. Asesor del municipio de Patagones ante el ente CAP, que era el ente de traslado de la capital, y del EMAT, el ente municipal de asesoramiento técnico de Carmen de Patagones, 1986-1988. Supervisor del programa Vivienda y Patrimonio del Banco de la Provincia de Buenos Aires para el Centro Histórico de Carmen de Patagones, delegados del ICOMOS ante el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el CAAP, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y profesor adjunto de Preservación del Patrimonio Urbano, carrera de técnico en Administración Municipal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Qué gusto grande que participes con nosotros en Área Protegida. No, igualmente, al contrario, el gusto es mío. Hacía rato que no hablábamos, bueno, y con mi compadre sí, tenemos una relación un poco más fluida. Está Pero claro. bueno, un gusto todo el poder. Bueno, Roberto, como siempre,
sabés el afecto que tengo por vos, sos como mi hermano y realmente para mí es un gustazo que estés con nosotros trabajando porque también y además de todo, de nuestra relación de amistad, sabemos que hace muchos años que estás trabajando en temas de patrimonio. Y bueno, es interesante que el público conozca también todo tu recorrido, porque vos arrancaste hace muchos años que trabajaste en el área técnica del Banco Provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y después en algún momento, bueno, se te convocó para integrar el plantel de profesionales del Museo del Banco Provincia, que tenían en aquel momento una política cultural muy, muy interesante. ¿Qué nos contás de esa etapa, Roberto? Bueno, fue fundamental. Yo recuerdo habiendo ingresado al banco en el año 72, estuve hasta el 76 en el área técnica y se presentó un concurso para arquitecto especializado en publicidad en ese momento. Lo gané por oposición, automáticamente pasé a desempeñarme en el área del sector de las exposiciones del banco y por una pequeña discusión que tuve con un director, por suerte hoy puedo decir que durante los 7 años del proceso militar yo estuve fuera del banco. Ujú. Me exoneraron, volví con la democracia, gracias a la presencia en el banco del doctor Aldo Ferrer, a quien le quiero rendir un homenaje realmente. Un tipazo. Él creó una comisión revisora de sumario, se revisó mi sumario. En mayo del 84 volví, estuve un tiempo en el área de tasaciones del banco. Dicen que me porté demasiado bien, era muy benévolo con las tasaciones de los compañeros para la renovación de un crédito. Me desplazaron a una oficina que no me gustaba para nada, que era equipamiento y bienes de seguridad. Claro. Y en el año 85, creo que junto con vos nos habían convocado para un curso, una maravilla, un curso de perfeccionamiento para arquitectos especializados en el tema de patrimonio. Y yo, sin saber siquiera lo que era el patrimonio, me acerqué al que fue nuestro gran maestro, Alberto de Pauli, y le pregunté, ¿qué es esto del patrimonio? Claro. Y me dijo, cuidar el patrimonio es cuidar a la patria. Mm. Y como buen patriota, yo dije, esto es lo mío. Hicimos ese seminario, que fue una maravilla, con los grandes maestros de aquella época, Marina Weisman, Ramón Gutiérrez, Dick Alexander. Claro. Vos sabés muy bien, a mí me fascinó el tema de la degradación urbana. Tal Para cual, mí sí, me acuerdo. fue un placer acompañarte como adjunto en la cátedra que damos en Loma de Zamora sobre patrimonio y me apasioné con el tema de la degradación. Fue algo que me tocó y fue una gran alegría, tanto Ramón como Graciela Viñuales en un momento, estando yo ya trabajando para el museo como coordinador de la cátedra Jaureche, hacíamos una serie de encuentros en el interior de la provincia, de la mano del ICOMOS, a través de ICOMOS y los convenios que Alberto había generado con distintas instituciones, salíamos a recorrer distintos municipios. Pero bueno, llegar al museo un 10 de agosto, había fallecido mi papá y un 18 de agosto pisé Carmen de Patagones. Ajá. Se necesitaba ya un arquitecto para coordinar el programa Vivienda y Patrimonio. Ujú. Y me acuerdo haberle preguntado a Alberto, pero Alberto, ¿qué tiene que hacer el banco? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Carmen de Patagones? Y me dice, mira, hace poco tiempo un loco fue y dijo que había que irse al sur, al mar y al frío, y tenemos que ir a cuidar el casco histórico de Patagones. Yo ni sabía dónde quedaba Carmen de Patagones. Claro. Sabía muy poco de patrimonio y menos dónde quedaba Patagones. Al punto tal que todos los compañeros del banco decían, che, negro, qué macana te mandaste de nuevo, que te mandaron a Patagones. Claro, como un castigo. Claro. Era el castigo, era el último pueblito de la provincia, la última sucursal del banco, y la presencia del banco fue importantísima. En 1822 se había creado el banco, en 1827 el padre de Emilio Mitre, don Ambrosio Mitre, era el corresponsal del banco en Carmen de Patagones. Qué bárbaro. Y realmente fue una experiencia muy, muy linda. La nueva capital iba a estar apenas a 7 kilómetros de lo que era el centro histórico o sea, el eje Viedma, Carmen de Patagones. Claro. Me acuerdo, fui asesor del municipio, asesor del EMAT, del Ente Municipal de Asesoramiento Técnico, y también del ENTECAP, que era el ente de traslado a la capital. Y nunca nadie me explicó por qué iba a estar la nueva capital a nada más que 7 kilómetros de ese eje,
iba a abarcar también Guardia Mitre. Pero bueno, de la mano de Alberto. Alberto había ideado un programa que era el programa del Banco para la Recuperación del Patrimonio Habitacional en Áreas Históricas. Claro. Una locura que no se dio, o sea, detectamos juntamente con la Comisión Nacional 128 viviendas, bueno, del Rubén desde acá de Buenos Aires con el resto del equipo del CEPAC, que era el Centro de Preservación del Acervo Cultural del Banco. Hicimos todo el inventario social, junto con Alfredo Grassi, de la situación dominial, y los créditos los podían sacar los inquilinos. Mira. O sea, era una línea de crédito a muy baja tasa de interés, fracasó porque fracasó el plan austral, pero lo que sí vino bien es la recuperación de esas 128 viviendas históricas con todo nuestro asesoramiento, claro, para su recuperación. Y después algo en lo cual me metí de comedido, que fue la recuperación de la casa histórica del Banco en Carmen de Patagones. Si bien permitime poner un bocadillo acá, Roberto, sí, Robert, antes que salgamos del tema, porque quiero resaltar esto que dijiste vos en relación a las políticas del Banco de Créditos Blandos para la recuperación de viviendas históricas, porque en general cuando se protege el patrimonio es a través de normativas que son restricciones administrativas al dominio. Y hay otras políticas que son más generosas y que tienen que ver con el estímulo, y el banco en ese sentido fue a la vanguardia porque estimulaba al vecino, al frentista, a recuperar su vivienda a través de créditos blandos. Eso es un estímulo. Entonces, yo creo que esto hay que resaltarlo porque en su momento, estamos hablando del año 86, 87, ya el banco, y eso debido a la cabeza de Alberto de Paula, ¿no? Del arquitecto Alberto de Paula, que implementaba esta política de estímulos. Así que bueno, no quería dejar pasar esto porque es un punto enorme a favor del banco de estar a la vanguardia en este sentido de protección del patrimonio a través del estímulo. Bueno, seguí con la casita, con la casa histórica ahora. No, desde ya, Rubén, es cierto, porque muchas veces se nos da, o después con los años uno vio que a veces condenábamos a los propietarios diciendo, eso después lo vamos a hablar cuando hablemos de la Comisión Nacional, que tiene que ser un alivio, no tiene que ser una cruz que lleve el que sea propietario de un patrimonio histórico, que no le dejan hacer nada y tampoco le dan los medios. Claro. Pasa lo mismo cuando los declararon bares notables. Yo hablé con muchos propietarios, claro, de bares notables. Me dicen, mira, no me sirve de nada porque no me dan una mano. Si me dieran un, claro, crédito con la tasa de interés, yo lo recuperaría. Pero bueno, volvamos a la casa histórica. El banco tuvo su sede, su sucursal ahí entre 1884 y 1894, en una esquinita de una casa muy importante que había sido colegio. La casa de Monseñor Fagnano estaba al lado. Esto había sido el primer colegio de niños y niñas, cosa que en esa época no había muchos colegios de niñas, pero de la mano de los salesianos en esa casa había funcionado un colegio. El banco alquiló. Después de una gran inundación en el 99, la casa prácticamente quedó destruida. Durante la inundación ya la ocupaba el Banco Nación. El Banco Provincia había edificado su nueva sucursal, había abandonado esa casa, después la ocupó el Banco Nación. Y nadie daba 2 mangos por la casa, era propiedad municipal. Y en agradecimiento a toda la tarea que hizo el banco, con un subsidio a fondo perdido que se le dio no al municipio, se creó una comisión para la recuperación de esa casa. Integraba esa comisión el intendente, el gerente de la sucursal, el prefecto. La prefectura colaboró mucho con nosotros durante esa recuperación, y con ese subsidio a fondo perdido se recuperó la casa, y en agradecimiento al pueblo de Patagones, no así el intendente ni las autoridades, el pueblo, sesionaron en el Consejo Deliberante y el pueblo le donó la casa al banco. Y lo más genial es que el pueblo le donó todo el patrimonio. O sea, hoy el banco es el propietario y custodio de todo ese patrimonio que fue donado por el pueblo. Y bueno, ahí después con los años también se adquirió la casa al lado, la casa de Monseñor Fagnano, que hoy es el anexo a la casa histórica del banco, que lleva el nombre de una maestra. Yo decía, la mayor experiencia que yo tuve en Carmen de Patagones es que no había llegado todavía ni la Comisión Nacional ni
gran especialista, sino que había una comisión para la preservación de los bienes culturales maragatos. ¿Quién era la presidenta de esa comisión, que tenía reconocimiento como entidad del municipio? Emma Nossi, una maestra jubilada. Recuerdo que Aldo Ferrer la quiso contratar como empleada del banco, a lo cual ella se negó. Aldo Ferrer dijo que no podía tener una persona trabajando en el banco que no fuera empleada, y yo iba con ella todos los meses por una ventanilla, ella cobraba su sueldo, y por la otra ventanilla lo depositaba para la creación de la Asociación de Amigos de la provincia. Hoy, por suerte, del Museo de Casa Central, ahí en Sarmiento, el Museo Jaureche, la sala lleva el nombre de Alberto de Paula, y el Museo de Carmen de Patagones lleva el nombre de Manossi. También es interesante porque fue todo un proceso largo y bueno, sabemos que el banco para algunas cosas no es muy sencillo, y especialmente para cuidar sus sucursales históricas. De este tema nos podés decir algo seguramente, porque tuviste un rol fundamental en lo que es la protección de las antiguas sucursales bancarias que tuvo el banco en tantas localidades. En tantas localidades del interior. Y sí, aparte, bueno, hay que volver a la genialidad y a la visión que tenía Alberto, que ya en el año 85 él crea la primera comisión de preservación, integrada por un par de funcionarios del museo, que uno era Alberto, el otro era el arquitecto Eliobani, que fue el que en su momento nos había convocado a este primer seminario, y 3 funcionarios de lo que era llamada en ese momento la gerencia de administración, el arquitecto Balón, Eduardo Pita, Jorge Galesio. Pero ya en el año 85 Alberto tuvo esa genialidad de crear una comisión para que no se sigan demoliendo sucursales históricas del banco. Se habían demolido, sí, más de 30 sucursales, y se crea en ese momento el primer listado de 22 sucursales. Yo tomo participación, yo al volver acá a Buenos Aires en el año 88, principio del 89, que tuvimos ahí participación en la recuperación de la casa donde viviriola Eva Duarte de Perón, me acuerdo también, ahí otra. Sí, yo la conté esa historia, Roberto, en un programa, creo que no sé si fue el 4.º programa, que bueno, estuvimos trabajando en la restauración de esa casa. Pero bueno, seguimos con la Comisión de Preservación del Banco. Sí, y bueno, y después un poco, después de esas 22, del listado de 22 sucursales, un poco se ha habido abandonado el trabajo de esta comisión. En el año 2005 se recrea la comisión ya con mucho más fuerza. Yo me hago cargo como coordinador de la Comisión de Patrimonio. Yo cuando vuelvo, 2003-2008, miento, antes fue, 2003-2008 yo me hago cargo del Museo de Luján por un pedido que hace Cristina Álvarez Rodríguez, que entre nosotros hoy lo puedo contar. Cristina viene al banco a buscarlo a Alberto de Paula. Habían tenido un problema con el director anterior, que era Carlos Escanapieco, y sí o sí necesitaba reemplazarlo con una figura intachable para que nadie le cuestione nada, y Alberto le decía que él no podía, porque estaba de presidente de la Comisión Nacional, era investigador del CONICET, más el cargo que tenía en el Instituto de Arte Americano, que él no se podía hacer cargo. Y después me entero yo que él le dice a Cristina, pero mira, me parece mentira que vos no podés llevarte de acá a una persona a la cual conocés, yo sé que le tenés mucha confianza y yo no tendría ningún problema en cederlo. Y Cristina nunca se imaginó en ese momento, Rubén, acordate que en el museo habíamos quedado 5 personas. Fue una época nefasta, creo que fue en la época que vos terminaste yéndote a La Plata. A La Plata, claro. Hubo una reducción de personal y bueno, y Alberto se animó que en lugar de 5 se quedaran 4. Y le dice a Cristina, me pide, y yo un 25, 26 de diciembre me entero que me tenía que hacer cargo del Museo de Luján. Al volver, hablando con Agustín, se había reflotado esta comisión y empezamos a trabajar realmente en forma muy, muy, muy activa, y llegamos a lograr la declaratoria de prácticamente 97 sucursales históricas. Paralelamente se había logrado la declaratoria de la Casa Central del Banco
como Monumento Histórico Nacional, la sede del Museo del Banco, la sede del Museo Jauretche, también Monumento Histórico Nacional, y a través de un pedido que hace Ramón Gutiérrez se logró que la Casa Histórica del Banco en Carmen de Patagones, la Carlota y una serie de poblados, me acuerdo se trabajó también en Luján, estando yo en Luján, pero siempre de la mano de Alberto, en una serie de declaratorias, pero eso ya a través de la Comisión Nacional. Lo que pudimos lograr es que en todas las intervenciones que se hicieran a posteriori en cada una de estas sucursales históricas, el caso de Mercedes, que fue en el momento de la crisis del 90, quedaron 3 sucursales, que eran Mercedes, Dolores, San Nicolás. Mercedes tiene 150 años, es impecable el edificio. Se perdieron algunos, pero recuperamos mucho. Y el tema era trabajar de la mano de la gerencia de administración o el departamento. Ellos decían que nosotros éramos los preservativos del museo. Esa era la pelea con la gerencia de destrucciones o el departamento de destrucciones. Por no decir forros, que queda mal en un programa de radio. Nosotros éramos los forros del museo que impedíamos el progreso, no, al contrario. Se demostró con el tiempo que esos grandes edificios, algunos más que centenarios, tenían tanta capacidad como para poder resolverlo. Se modificaron las viviendas de los gerentes, donde prácticamente por seguridad ya no convenía que los gerentes vivieran en los mismos edificios. Se elevaron a esos niveles al primer piso las áreas de gerencia, y en los grandes salones se pudo adaptar. Hicimos todo un programa para poner nuevos cajeros automáticos y los edificios siguen funcionando perfectamente. Claro. Permitime, Roberto, también poner un bocadillo, porque el banco, cuando empieza a funcionar los cajeros automáticos, se propone resolver temas que tienen que ver con la implementación del cajero automático, pero también el tema de accesibilidad. Entonces, había esos temas que parecen sencillos, tienen alta complejidad en edificios históricos, y para que no lo destruyan así de una forma espantosa, bueno, por suerte recurrían a esta comisión de preservación para trabajar e intervenir los edificios con un criterio preservacionista, ¿no? Conservar las cualidades del edificio. Bueno, quería comentar eso también. No, y acordate que en ese sentido el Banco Nación también tuvo una política, si bien no tenía una oficina tan grande, pues ellos contrataban arquitectos de afuera, había un par de arquitectos que supervisaban ese área, pero el Banco Nación en ese sentido también ha conservado muchísimos de sus edificios históricos, y sobre todo en la provincia nuestra, en la provincia de Buenos Aires, era clásico ver la plaza, en una esquina el Banco Nación, en la otra esquina el Banco Provincia. Tal cual. Yo siempre, anécdota, me acuerdo que habían llamado teníamos que ir a hacer un relevamiento, estando yo en la oficina de bienes de seguridad, había un problema con la puerta del tesoro de la sucursal Junín, y yo me metí, abro el plano y le digo al gerente, qué raro, parece, porque está mal, el plano está al revés, ¿qué plano este? Y el tipo mira y dice, discúlpeme, ahí abajo dice, en el nombre dice Banco de la Provincia. Sí, usted está en el Banco Nación. Yo estaba metido adentro del tesoro del Banco de la Nación, que igual era también similar a los edificios de roca, con granito negro, pero ni siquiera había visto el cartel. En la otra esquina estaba en Provincia. Pero bueno, por suerte se sigue trabajando. La comisión sigue funcionando actualmente. Está Joaquín Ábalos a cargo, Coqui, que quedó un poco, bueno, y Julio Punzoni, que ahora está de director del museo, y Mario Rossetti también están ahí trabajando, y por suerte la comisión sigue trabajando y se siguen preservando. No sé si hubo nuevas declaratorias, pero llegaron casi al centenar de edificios de las 414 sucursales. Pasaste muy rápido el momento que estuviste en el museo. Bueno, y estamos hablando del museo más grande prácticamente de nuestro país, el Udaondo. Contanos un poquito más esa experiencia, porque fue interesante todo lo que se hizo ahí. No, yo te diría que fue interesante y fascinante. Con los empleados nos reíamos porque cada vez que había una nota, un reportaje hacia el museo más importante de Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica. Sí, sí. Realmente las autoridades nunca le dieron el valor, el carácter, creo que actualmente sí. Y después, bueno, salvo la época que estuvo Rubén a cargo de Patrimonio de la Provincia, no puedo hablar mal del que fue mi jefe en su momento. Mi jefe directo era Juan Ganduglia. No, claro, así
No así los presidentes del instituto, salvo Cristina Rodríguez, con ella tuve buena relación. Pero bueno, yo venía de un banco. Claro, Me acuerdo que asumo un 2 de enero, todas las instituciones culturales de la provincia, Felipe Solá, que era el gobernador, que fue quien... claro. Y la que me lleva de la mano fue la Colorada Solá, que me conocía bien por haber trabajado, colaborado con ella desde el banco en la fundación del Banco Provincia, que había colaborado con ellos. Ella tenía conocimiento de los trabajos que habíamos hecho a través de Hugo Caruso cuando trabajamos en la Casa de Vaperón. Y realmente ella me dio una mano grande. Yo llego al museo y durante el mes de enero había que mantenerlo cerrado, no había un mango en la provincia, era la época de los patacones. Y me acuerdo que tuve la oportunidad entonces, al estar cerrado y no teníamos asistencia de público, recorrer bien la totalidad de la sala, filmar. Había comentarios muy, muy malos de la gestión anterior. Había toda una serie de robos que habían sucedido y no se habían denunciado. Y realmente fue muy, muy complicado. Me acuerdo que la mitad del pueblo me puteaba y la otra mitad del pueblo me reputeaba. Tenía una relación muy, muy directa con el director anterior y fue un trabajo enorme conseguir la aceptación, sobre todo de los lujanenses. Pero bueno, aquí que el día que abro, creo que fue un 2 de febrero, 3 de febrero, gran inundación, Claro. Esta es la maldición del anterior, decía yo. Pero se inundaron todas las salas. Y ahí apareció la gente de las asociaciones de amigos. Para colmo de males, tenía 3 asociaciones que había creado Escanapieco. Claro. La famosa asociación de amigos, la original, la primitiva, Acorde, que era la asociación de restauración, conservación y desfile, y las damas de Ludahondo, que se encargaban de los jardines. Claro. Según una charla que tuve una vez con Nelly Arrieta, siendo ella presidenta de la comisión del Museo Nacional de Bellas Artes, dijo, mira, lo peor que puede haber son las asociaciones de amigos. Digo, usted es presidenta, sí, porque soy la que pone la plata, porque no ponen un mango. Claro. Y me acuerdo en Patagones mismo, vendían unos muñequitos y el gualicho, el licorcito, pero la que ponía toda la guita era de Manossi todos los meses. Claro. Y acá pasaba lo mismo, pero bueno, con los años pudimos sacarlo adelante, tener una muy buena relación, habilitar montones de salas que estaban prácticamente cerradas, y yo decía que venía de un banco, lo primero que pregunto, digo, bueno, ¿qué cantidad de objetos hay? Digo, ¿qué es? Se llamo a la encargada de patrimonio, a Mirta Bota. Digo, perdón, Mirta, ¿qué cantidad de cuadros hay? Usted no sabe. No, yo no sé. Me gustaría que vos, que sos la encargada, me lo diga. Bueno, sí, claro. Más o menos. Más o menos. Claro. Tuve la suerte de Oscar de Masi, me pidió una recomendación, a ver si le podía encontrar lugar a una persona muy allegada a él, que fue una gran colaboradora mía, que es Mayol. Viviana Mayol. Bueno, claro, estuvo como directora de ese museo. Sí, sé que estaba, no sé ahora quién está. No sé ahora, pero estuvo seguro. Y una excelente directora, ella me ayudó muchísimo y creó un programa de digitalización del inventario. Claro. Y me acuerdo en ese momento, creo que ustedes hicieron varias notas con Marcelo Elaibe. Acá el comisario está a cargo del área de culturales de Interpol. Marcelo dice, mira, de nada sirve, yo hice una serie de denuncias, un faltante de armas, habían faltado 3 Figari. Y me dice, mira, un vista de aduana, si no le mostrás una foto de cómo era el cuadro de Figari, el tipo no tiene la menor idea quién es Figari. Es Figari González. Sí, claro. Entonces, todo un programa de digitalización del inventario que después sé que Marían Farías Gómez, estando a cargo de la dirección de La Plata, lo tomó, creo que le llaman Prodim, y se llevó a distintos lugares. Realmente eso fue un avance muy, muy grande. Y después la recuperación de salas, había muchas salas que estaban cerradas. Creo que durante mi gestión había 3.000 objetos que se exhibían y 70.000 guardados en depósito. Claro. Cuadros, había 1.662 cuadros. Un cuadro de aparición de la Virgen en el sitio del Cusco, que los yanquis del Museo Metropolitano sabían que lo teníamos, nosotros no teníamos ni la menor idea. Claro. Gracias a eso conocí Nueva York. Claro. Porque nos invitaron a llevarlo. No, un patrimonio riquísimo, seguro es el museo más importante de Argentina y uno de los más importantes de América. Bueno, ahí tuve la suerte de estar 5 años. Y después tuve un gesto que también el resto de los que no me puteaban me comenzaron a putear,
cuando llevamos las puertas originales, una locura, Udaondo. Yo creo que pasó lo mismo con la ciudad de La Plata, que Dardo Rocha le pone La Plata pensando que iba a ser la capital de la República Argentina. Argentina viene de Argentum, Argentum es plata, y la capital de la República tendría que llamarse La Plata. Claro. Esto dicho por Alberto de Paula. Yo me lo cogí. Y creo que Udaondo quería tener un museo nacional, porque las puertas originales de la casa de Tucumán no estaban en Tucumán, estaban en el Claro. presidiendo la sala de invasiones inglesas. Dígame ustedes, vos, Rodolfo, que sos historiador, ¿qué tienen que ver las puertas de la casa de Tucumán Y con las lo que invasiones? pasa es que lamentablemente gran parte de la casa de Tucumán se había desagregado, con lo cual lo que hoy conocemos, igual que con el Cabildo de Buenos Aires, se lo debemos a Busquiazo. Por eso. Claro, y tal cual. vos fijate que incluso Ricardo Rojas, en su vivienda particular, que Sí. hoy en día es el museo, recrea con Ángel Guido lo que era la fachada, porque no existía más, original, entonces, sí, sí. de La casa, no de la casa. casita, era una señora casa. Seguro. Bueno, yo tuve el gesto, que eso también fue una etapa muy linda, se creó en la provincia la comisión del Bicentenario, y en esas reuniones llegamos a la conclusión que el Bicentenario, arrancamos en 1806, una muy buena relación con el intendente, con Miguel Prince. ¿Te acordás, Rubén, el hijo de Chola Prince? Sí, sí, por supuesto. Que Chola fue la que nos lleva ahí de ahí nace la recuperación de Carlos Kent, de la mano de un pedido de Chola, de Noideto Chini, y ahí estuvimos nosotros también metidos. Me parece mentira ahora acordarme de todo esto, en serio, les agradezco mucho que me refresquen la memoria. Bueno, y ahí yo decidí, se crea esta comisión en 1806, porque yo con sede en el Museo de Luján, hago todo un trabajo que era 1756, reconocimiento de Luján como villa, que le entregan el pendón real, el alférez, o casualidad un 17 de octubre. Los radicales se ponían locos cada vez que yo decía que la Virgen había sido reconocida y la villa había sido reconocida un 17 de octubre de 1756. 1806 la recuperación de Buenos Aires, y 1976 se cumplían en ese año los 30 años del golpe. Entonces era memoria histórica, se arma una comisión, y recreando lo que entendimos que era el Bicentenario, invitamos gente de Tucumán y hablábamos de la década del Bicentenario, que empieza en 1806 y culmina en 1816. En uno de los encuentros, los tucumanos, yo los rego a recorrer la sala muy pícaramente, y les muestro la puerta y dicen, no puede ser, son iguales que las puertas de la casa de Tucumán. claro. No son iguales. Son esas. Son la Es la puerta de la antesala. Bueno, increíble, ¿eh? Bueno, después se hizo todo el pedido, los lujaneros no querían. Green está desmantelando el museo. Bueno, hoy con orgullo puedo decir que sí, que yo lo desmantelé para que las puertas originales de la antesala estén en Tucumán, que es donde debían estar. Seguro. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida y nos sigue acompañando en este programa Roberto Green. Estábamos hablando recién del Museo Udaondo y fundamentalmente de esta devolución histórica y simbólica de las puertas de la Casa de Tucumán, que ha tenido, digamos, sus vaivenes de destrucción y de reconstrucción a lo largo de la historia. No sé si tenés algo para agregarnos de eso, Roberto. No, realmente uno dice un milagro, allá todos le atribuyen. Me acuerdo un día yo llego temprano al museo y las guardianas me abrazaban llorando, todas lloraban. Digo, ¿qué pasó? No, se van a llevar la Virgen, se van a llevar la Virgen. Todas las cosas allá se le atribuían a la Virgen,
que entre nosotros le puedo decir que la única que trabaja en Luján, las 24 horas, 24 por 7 por 365 es la Virgen. Claro. Si no fuera por la Virgen, yo creo que Luján hubiera desaparecido hace rato. Pero sé que ahora se está haciendo bastante. Se está trabajando, porque habían dicho que justo había viajado el obispo al Vaticano, como se había caído una de las cruces, no sé Claro. si se acuerdan. Sí, Que en totalmente. el 2001, un martes 13, un 13 de junio, se había caído una de las cruces, decían que se estaba cayendo la basílica se viene abajo. No se venía nada abajo, simplemente se había caído una cruz. Pero aquí, yo digo que este sí fue un milagro de la Virgen. Hablamos de las puertas originales de la antesala de la Casa de Tucumán. Ese patrimonio lo había comprado un coleccionista cuando demuelen, que es lo que decía Alberto también, siendo presidente Nicolás Avellaneda se decreta la demolición de la casa, Claro. porque era una casa muy humilde. ¿Cómo vamos a jugar la independencia? No era el Capitolio, entonces como era tan Obvio. humilde, se demolió prácticamente toda, quedó únicamente las paredes de la sala de la jura, que después, como bien decía vos, Mario Busquiazo es el que se encarga de su reconstrucción. Y cuando llevamos las puertas originales, yo mido las puertas con las puertas que estaban ahí, con el marco, eran exactamente iguales. O sea, la reconstrucción fue muy, muy buena. Pero te decía que una semana antes del terremoto de San Juan, en el año 1944, 14 vagones de ferrocarril llegan con la colección Ñeco, que este Vicente de Ñeco era el coleccionista sanjuanino. O sea que la Virgen fue un milagro que una semana antes del terremoto, si no hubieran desaparecido las puertas, las pailas, gran parte del patrimonio Qué bárbaro. del museo, lo compró Udaondo con plata de él. Ujú. Udaondo fue fundador y director honorario, era honorario y honorable, nunca cobró sueldo, al contrario. Qué bárbaro. Vendió propiedades, vendió chacras, vendió estancias para adquirir esta colección, y gracias a eso pudimos recuperar junto con las puertas gran parte de la colección que tiene el museo. Ese fue otro milagro de la No, seguro. Virgen. No, yo me acuerdo que en el momento ese que vos comentabas, casi al principio de tu gestión, de esa gran inundación que sobre todo afectó las reservas y que hubo todo un equipo de acá de Buenos Aires de voluntarios que fueron para recuperar todo eso. Me acuerdo de Raúl Pichón y demás que siempre comentaban y con gran orgullo el trabajo que se hacía ahí. Como también el momento en el cual Carlos Moreno empezó a hacer las famosas lecturas patrimoniales que se lograron incluso lograr recuperar desde una vivienda, me acuerdo, y otros elementos que tenían que ver con ese patrimonio que no se veía tanto como era el patrimonio rural, desde un molino que había, y en fin, cantidad de herramientas. No. Claro. Y me gusta mucho lo haya nombrado Carlos, fue un gran colaborador. Yo logré, por un lado, que él trabajara también para el municipio de Luján y fue colaborador y asesor mío durante toda la gestión. Recuperamos la casa de la Pepa Galarza. Exactamente. El trabajo, hicimos una serie de exposiciones. Uh-huh. Y las cosas, él sacó toda una serie de publicaciones con elementos que estaban ahí en el Museo de Luján, que estaba todo abandonado. Por eso digo. O sea, vos hablas de esa gran inundación del año 85. Yo en 5 años de gestión me tuve que bancar 4 inundaciones. Qué bárbaro. Por suerte, Carlos Escanapieco, antes de irse, había hecho todo un sistema de unas plataformas elevadas a 1,50 m. Y Rubén, acordate en la época que estaba Rapela, que nosotros fuimos a asesorarlo. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. Fuimos a asesorar otra tarea del banco. ¿Qué tenía que ver? El banco asesorando al Museo de Luján, al Museo de Tigre, al Teatro Nueva Roma, al Teatro Roma de Avellaneda. Bueno, todo eso hicimos desde adentro de la oficina llamada, primero el CEPAC con ese, que era el servicio de estudio, después el CEPAC, y después la coordinación de acervo cultural, la coordinación de acción cultural, que tuve el honor. Y bueno, y en ese listado también está la casa de Eva Perón. La casa de Eva Perón, la casa de los sabios Ameguino en Luján. Uh-huh. Claro. No, realmente hoy, mira, es bárbaro tener, por suerte, esa memoria. Por suerte me acuerdo de todo, Rubén. Hay que rascar un poquito nomás. Me rascan un poquito, se sale la pintura, pero no el antióxido. No, realmente sí, Carlos colaboró mucho. Y mirá, yo asumí en el 2003 y me acuerdo que solicité colaboración de una empresa de WaterTech y vinieron a medir las paredes, todavía tenían humedad. En el área 3, que era el área de depósito, que yo me pude hacer cargo con la colaboración de otra empresa, y Solán nos donó muchísimo material y Viviana Mayol se encargó
de ordenar toda la parte de cuadros y pinturas, logramos recuperar el área 3 que estaba prácticamente todo tapada por el agua. Qué bárbaro. O sea, más baja, cerca de la estación terminal, pero sí, la inundación del 85, había salas que tenían 2,20 metros de agua. Y habían pasado casi 20 años y todavía las paredes tenían humedad. Claro, claro. Y después otro milagro, estando yo de director, se cuenta, después me lo contó el mismo obispo, que él cuando vuelve de esa reunión que había tenido en el Vaticano, él me cuenta que le había ido a pedir a Juan Pablo II la colaboración para recuperar las obras de la basílica, porque se decía que la basílica se venía abajo. No se venía abajo, pero dice que Juan Pablo le dice: ¿qué me venís a pedir a mí? Habla con él, y le señala el oratorio de San José. Y le dice: habla con él y decirle que se encargue de cuidar la casa de la mujer. ¿Yo qué tengo que ver? Juan Pablo II. Bueno, me cuenta este monseñor Dimonte que va y habla, ¿viste? Le hace una oración a San José, y cuando llega a Ezeiza, cuando baja del avión, el obispo auxiliar le dice que lo estaban esperando, que habían llamado a la Casa de Gobierno, y al otro día va a la Casa de Gobierno y le anuncian que se abría la licitación esa semana, la licitación para la recuperación de las obras de la Basílica de Luján, en base a un proyecto que hacía un par de años o más que había preparado Gazzaneo, Morelo y su equipo. Y bueno, ahí Alberto de nuevo, estaba yo en Luján, era muy directo. O sea, ¿fue contemporánea tu gestión en el Museo Udaondo con la restauración de la Basílica de Luján? Claro, y me designa supervisor, o sea, la Comisión Nacional, al ser Monumento Histórico Nacional, la comisión tiene la superintendencia y tutela de los bienes que tienen declaratoria de Monumento Histórico Nacional. Claro. Yo estaba ahí cerca. Otra gran colaboradora mía, Gigi Zavalía, me nombran a mí, a Gigi. Los supervisores, yo tuve varias discusiones en su momento con Gazzaneo, pero vos me conocés bien, Rubén. En una de las reuniones me dejaron afuera como 1 hora y media, armé tal quilombo que tuve. Removieron parte de la cúpula de lo que era entonces la DNA, gracias a mis declaraciones. Pero por suerte pude seguir, inclusive hasta hace poco tiempo seguí supervisando la recuperación de la Basílica, una obra fantástica, fantástica. Y creo que fue el agradecimiento. Yo abracé me voy a poner, no mal, bien, yo soy muy agradecido a la Virgen. Abracé la fe de Cristo de grande por un llamado de la Virgen y haber trabajado en la recuperación de la Casa de la Madre. Para mí fue fuertísimo. Tuve 2 operaciones, cáncer de próstata y un trasplante de aorta, casi nada. Y siempre estuve la Virgen al lado mío, por eso en este último viaje fui a Lourdes, a Santiago de Compostela y a Fátima a agradecer. Soy muy agradecido. Y lo máximo que puede haber hecho es trabajar en la recuperación de la Basílica de Luján, que es patrona, no solo le quedó chica Argentina, patrona de los argentinos, de Paraguay y de Uruguay. Yo me acuerdo, Roberto, que en el momento que se hacía eso, yo estaba en la Comisión Nacional en ese momento, Museos y Monumentos y demás, y vino Gazzaneo. Y él pedía un presupuesto para la puesta en valor de la basílica en esa época, estoy hablando, ¿no?, de 10 millones de pesos, que era lo que tenía la comisión para todos los monumentos nacionales. Es decir, y era imposible, si los fondos después terminaron saliendo por otro lado, porque era llevarse absolutamente todo lo que disponía la comisión para todo su monumento en uno solo, más allá de, por supuesto, el valor que tiene la basílica, pero bueno, era imposible sacarlo. La misma iglesia, imagínate que había, de los 700 monumentos que en ese momento tenía la comisión, mucho más de la mitad eran bienes propiedad de la iglesia. Claro. Y curitas que llamaban de Purmamarca diciendo no tenían plata para cambiar una cerradura, comprar un candado, y cómo se gastaba tanta plata en la Basílica de Luján. Por suerte ese dinero salió del Estado, y el gran... Esto no se ha dicho, no sé si alguien lo dijo, el gran hacedor de esa obra es Eduardo Duhalde. O sea, esto lo puedo decir porque en una reunión con él y con Rubén Estela, en el despacho que yo tenía yo lo recibo a Duhalde el 25 de mayo a la tarde, asume Kirchner, y el 25 de mayo del 2003, a las 11 de la mañana, se hace un Te Deum, que lo había pedido don Eduardo Duhalde, pidió hacer un Te Deum de agradecimiento. Es una acción de gracias, el Te Deum es una misa de acción de gracias, es agradecerle, porque él dice que cuando asumió como presidente de la nación fue por un pedido que le hace la Virgen de Luján. Dice, se le apareció la Virgen y le dijo, mira, vos tenés que asumir, bueno. Está bien.
¿Sabes si se le apareció? Se le imaginó, como yo Sí, sí, sentí que sí. 3 veces me golpeó la Virgen la espalda y todos dicen, y negro, ¿te habrá parecido a vos? Puede ser, pero yo me lo creí. Claro. Y siendo judío, bueno, sigo siendo judío, pero abracé la fe de Cristo. Ujú. Y el proyecto ya lo había armado Duhalde antes de entregar la presidencia. Calculen ustedes que el 25 de mayo de 2003 asume Néstor Kirchner y en menos de un mes y pico se llama licitación, o sea que el Exacto. pliego y la partida presupuestaria para la primera etapa, por lo menos ya estaba acordada. Pero Seguro. hubo continuidad, o sea, tanto Néstor como Cristina siguieron manteniendo los fondos para que la obra culminara con todo éxito, ¿no? Seguro. Roberto, es Sí, decir que se cae el 13, en martes 13 se cae la Virgen de la Torre y 2001, una cruz. La cruz. del do- La cruz del- de la Virgen, sí. la cruz de la Virgen y se repone en este trabajo de restauración. Sí, sí, sí. ¿Sabés quiénes la hicieron? El astillero Río Santiago. Claro, fue un O sea, astillero. con la cruz que se había caído se lleva al astillero y algo fantástico. La totalidad de los obreros que trabajaron en la recomposición, reconstrucción y las réplicas, se hace una réplica de esa cruz que se cayó y otra réplica de la cruz que después se bajó la otra por precaución. Ninguno quiso cobrar las horas de trabajo. Y me acuerdo que había 2 viejitos que estuvieron ahí el día que, parece mentira, debo estar grande ya, el día que se repuso esa cruz, la totalidad del personal del astillero que había trabajado en la construcción de las cruces vinieron a Luján a participar ese día, un sábado nubladísimo. En el momento que la grúa suelta, había un viento, me acuerdo, me parece mentira, había un viento de 29 kilómetros por hora. Y yo hablando con el gruista, le preguntaba, le digo, ¿te parece? Le digo, ¿podrás? Dice, si llega a parar el viento, sí. Si el viento no para, no creo. Y en un momento para el viento, él suelta la linga, se encaja la cruz en su lugar y un rayo de sol le pega en el pecho al manto de la Virgen. Y estaba este monseñor al lado mío, me dice, Juan Pablo, que le está iluminando. Y yo lo Mira único que le vos. dije, después hablé con el cura rector y le dije, tenemos que hacer un homenaje a los obreros. Claro. Le digo, pues en los carteles de obra figuraba la empresa, los proyectistas, la DNA, y los obreros no figuran nunca. Hicimos una gran misa de la mano del que entonces de Poroto Torres Carbonet se bajó la imagen de la Virgen y a cada uno de los obreros, que eran 237 que participaron en la obra, se les entregó un diploma de agradecimiento. Me acuerdo, vinieron todos empilchados, con Claro, su imagínate. familia, con sus chicos, pero fue una emoción enorme, pues por lo menos nunca figuran los obreros. Tal cual. Salvo en la casa central del banco, Rubén, ¿te acordás que figura Germán Bianco, que era el marmolero? Sí, 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 tal cual. Después en la mayoría de los edificios figuran los arquitectos, la empresa y los obreros. Había cosas muy cómicas, Ahora, sacábamos pero algunas piedras y entre las piedras había papelitos, al igual que el muro de los lamentos, papelitos con los nombres de los que habían trabajado y dejaban Claro. ahí su testimonio o dejaban alguna piedrita picada así con algún nombre para saber que habían trabajado ahí. Ahora, qué hermoso gesto esto de darles una constancia, un certificado, un reconocimiento Sí, a todos los obreros que pusieron la mano de obra, porque es cierto lo que vos decís, o sea, está el trabajo intelectual, están las intenciones, está el financiamiento, pero al final son las manos de los obreros los que los hacen negritos, todo claro. eso. Y si no, no se puede lograr, Rubén. Nosotros tenemos las grandes ideas, sí, todo lo que vos quieras, pero si no está el primer negrito que empieza con la palita a hacer un pozo para empezar un cimiento, realmente las obras no se cumplirían y nunca figuran en ningún lado. No, y además No, es maravilloso lo que vos comentás de que no quisieron cobrar por el trabajo, con lo cual no, no solo realizaron el trabajo, sino que se apropiaron de algo simbólico que era tan importante para ellos como para toda la comunidad y lo lograron. Es decir, realmente entiendo tu emoción porque es hermoso, no, digamos, lo que pasó y es algo hermoso, hermoso. y sí, había un par de viejitos que estaban en edad de jubilarse y me decían a mí cuando visitamos Río Santiago, me decían, no, hasta que no terminemos el trabajo. No había laburo en ese, pues no tenían trabajo ellos. Claro. Me dice, no, hasta que no termine las cruces yo no me jubilo. No, 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 dice, yo no me jubilo. Y no se Mira, no, jubilaron claro, claro. hasta que no terminaron, es cierto, hay que tener
siempre los proyectos tienen que ser más que los recuerdos para no sentirse viejo. Como dice Clint Eastwood, no hay que dejar entrar al viejo. Entonces Claro. siempre que escribir Exacto. proyectos, claro, dice, cuando los recuerdos son más grandes que los proyectos, ahí estás viejo ya. Ahora Yo tengo que, recuerdos y proyectos. mirá, mirá, Roberto, que vos sabés que yo no soy creyente y sin embargo estas cosas que vos contás me emocionan porque me imagino esa imagen del rayo de luz, de sol pegando en la Virgen, me imagino lo poderoso que debe ser para los creyentes. A mí me Bueno, pasó algo muy parecido con cuando se inauguró la Catedral de La Plata. ah, Cuando se inaugura la Catedral de La Plata, vos recordarás que yo estaba muy cerca de Jorge Tartarini, que era el Jorge, representante técnico de la empresa constructora, sí y señor. estaba al tanto de todo lo que venía pasando. Y bueno, se hace la inauguración, que no me acuerdo si no fue un 19 de noviembre, fue un acto enorme con luces y no sé cuántas cosas, que obviamente fui a ese acto y dije, bueno, mañana voy a venir a verlo tranquilo y me llevé los largavistas para ver los detalles de todo el completamiento de las torres de la Catedral de La Plata. Y vos sabés que yo miraba con los largavistas los detalles de la construcción y no sabés la emoción, se me ponían los pelos de punta, Sí, cómo negro. no. Y yo pensaba, digo, si esto me produce a mí, que conozco todo el proceso, que lo estudié, y no soy creyente, no quiero pensar lo que el No, tal cual. efecto de estos templos en la Edad Media, No, ¿no? hombre. No quiero ni pensar lo que el poderío que tiene estas construcciones y todas estas emprendimientos. Así que te entiendo la emoción porque es un todo un proceso y una conclusión de una obra que fue más allá de la importancia de recuperar y de restaurar una basílica de las características de Luján, eh, más allá de todo eso, lo emocional y lo simbólico que tiene todo este trabajo. Bueno, ahora estuve hace poquitito en la Sagrada Familia, pararse delante de la Sagrada Bah, Familia. es una locura. Eh, ¿Qué le pasa en la cabeza a un tipo como Gaudí para llegar a hacer una cosa así? No, es Imagínate, impresionante. nosotros nos sorprende como arquitectos, imagínate el común de la gente o lo que han sido esas grandes iglesias, bueno, Claro. Santiago de Compostela, Sí, no, que aparte muchas de ellas duraran, que yo, 2, 3 siglos en construirse, ¿no? Es decir, porque sí, 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 eran sí, sí, más tareas, también. sí, sí, tareas Sí, sí, tal cual. Sí, sí, increíbles, sí. increíbles. No, no, Contanos también, contanos Roberto, también de tu paso como asesor de la comisión y ese tipo de cosas que has hecho. No, y realmente, mira, fue muy, muy importante haber estado al lado de Alberto, de Martín Repeto. Después, cuando fallece Alberto, queda Martín Repeto a cargo y con un Claro. secretario de más. Y realmente creo que el trabajo de esa etapa de la comisión, viejos conocedores, dice que después de la etapa de Jorge Enrique Ardoy, que fue el que yo conocí en Patagones, la relación con Ardoy nace en Patagones. Alberto, Claro. en aquel momento se hace un convenio entre el banco, la provincia, la Comisión Nacional, que fue la que vino a hacer el relevamiento de las viviendas, de la mano de Jorge Enrique Ardoy y de Marisa Urbeta. Claro. Y bueno, a mí me tocó participar en esta obra que para mí fue muy emblemática y después surge otra licitación muy importante que fue la recuperación del Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Ujú. Sí, sí, Y sí, me les voy, acuerdo. y les voy a confiar, Martín Repeto dice, mira, la licitación la ganó un viejo, único oferente, Hotelera del Mar. Me dice, mira, el que la ganó es un tipo muy jodido, dueño de Mar del Plata. Amigo, me dice, el Mirá vos. único que lo puede domar sos vos. Ah, qué bien. Dije yo. Y me designan supervisor de las obras de recuperación del Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Y me dice, mira, me dijo Daniel en ese momento era Daniel Scioli, era el gobernador, dice, mira, me dijo Daniel que en la última reunión que tuvo con él,
El viejo le dijo que no, que los de la comisión son todos unos viejos pelotudos. Con perdón de los de viejos en un programa radial de tanta audiencia. Bueno, ahí me fui. El primer día que llego a la obra con el arquitecto Mariani, me presento. Ah, sí, el señor Iglesias lo está esperando. Digo, bueno, ¿dónde? No, en el Hotel Hermitage. No, digo, yo vengo a supervisar acá, Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Yo no tengo nada que ver con el Hermitage. No, pero él está en el Hermitage. Bueno, que se quede en el Hermitage, yo vengo a supervisar, y medio patoteando me dice, no puede ingresar a la obra si no tiene casco. Y Rubén me conoce, con mi habilidad le digo, perdón, el pliego dice que el casco lo deben proveer ustedes me parece que no leyeron el pliego. Tras cartón me traen un casco que está usado. Digo, no, el casco tiene que ser nuevo. Bueno, no sé a dónde. Fueron a comprar un casco, me puse el casco y entré. Claro. Yo ya de afuera había pispeado que habían cambiado alguna que otra ventana, pero empiezo a dar unos pasos por un pasillo y siento unos pasitos atrás. Me golpean el hombro, me doy vuelta, un señor mayor, bajito, me dice, tú no eres tan viejo, ni tan pelotudo. ¿Qué te han contado? Me andan contando que usted anda diciendo que todos los de la Comisión Nacional son unos viejos pelotones. No, eso yo lo dije por el que me volvió loco cuando hice el sitio hotel, que supongo que habrá sido José María Peña, en la U24. Ahí claro. En el centro, cerca de Plaza de Mayo. Sí. ¿Y por qué? No, yo veo que no eres tan viejo. No, ni viejo ni tal. Digo, usted acá se comprometió a hacer esto y esto. Yo vengo a supervisar, quiere cambiar puertas y ventanas, tiene que pedir autorización. Pues no, hombre, digo que no. Me hacen caminar por un pasillo, me cierran la puerta y todas las ventanas de afuera. Pero yo la plata, y es cierto, había puesto muchísima plata, las había cambiado por puestas de vidrio doble, hermético, de PVC, con diseño similar a las existentes, que eran de madera. Sí. Perfecto. Pide permiso. Y ahora más todo lo que dice él le hacen caso. Bueno, ha sido una presentación excelente, fue una obra magnífica. Ahí también, Rubén, decir cómo le entró en la cabeza las cosas que hace el loco de Bustillo ahí en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Sí, a mí me tocó también supervisar algunas cosas de ese. Claro, la verdad que había una. Y en la comisión, primero se hizo una comisión de adjudicación que compartí con Patricia. Patricia le había asignado a la provincia, me acuerdo. Claro. En esa comisión que nos reuníamos ahí en La Plata antes de adjudicar la obra. Pero una obra magnífica, realmente puso toda la guita el gallego. No puedo decir nada, pero bueno, por lo menos fue un trabajo también muy emocionante. El Hotel Duo también, el Palacio Duo. Claro. Bueno, no sé, una serie muy importante de obras que se han hecho en esa etapa. Mira, Roberto, realmente ha sido, por un lado, emocionante, que creo que es tan lindo cuando alguien logra emocionarse y transmitir la emoción. Realmente te agradezco infinitamente porque estos que son, digamos, espacios de reflexión, muchas veces desde lo profesional, cuando implican lo emocional, logran una dimensión fantástica. Entonces, de mi parte, bueno, te agradezco pero infinitamente, te mando un gran abrazo y te digo que he conocido pocos pilotos de tormenta como vos, pero siempre, y esto es fantástico, vos habrás tenido las peleas que habrás tenido y todo, siempre conservaste el humor. Siempre era tan lindo estar al lado tuyo en un congreso, en una jornada, en un espacio de trabajo, lo que fuera, porque siempre aportabas esa gota de humor, que yo creo que esa fue tu gran también habilidad para resolver algunos conflictos, por tu cosa sincera, absolutamente de una sinceridad total y abierta, esa cosa de no esquivarle al bulto, pero enfrentarte desde ese lugar. Y yo creo que eso, bueno, realmente me encanta que hayas pasado por área protegida, porque mostraste además una cocina que muy pocas veces se conoce. Entonces, no solamente es la obra con el moño, sino el trabajo que hay atrás. Así que, de mi parte, mi más profundo agradecimiento. No, bueno, a ustedes y a vos especialmente, Rodolfo. Sí, yo creo que el humor es lo que me ha salvado la vida. Yo tuve realmente varias cosas muy jodidas. Creo que es mi origen judío. Mi vieja era igual. Creo que el humor de los judíos se han superado el holocausto y siempre lo cuenta ahora Moldavsky. Claro. Dice, ¿qué festejan? Dice. Claro.
está la comunión, dice nada más que eso, le van a tirar agua, le van a hacer una crucecita, no le cortan nada. Dice, claro, nosotros nacimos para sufrir, no nos mataron, mira la sequía, hacemos una fiesta, ¿no? No pasó esto, no nos movimos todos, entonces hacemos una fiesta. Roberto, yo también Sí, te saludo, te agradezco y sabes lo que te quiero. Y bueno, seguramente tendríamos que hacer otro programa ya que Rodolfo abrió la puerta del humor, de la enorme cantidad de anécdotas que tenemos sí, de haber trabajado tantos años juntos. sí, sí, Así que sí, te mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento por estos minutos. dale, no se pierdan la próxima miniserie, ahora que están de onda. Hagamos una